Bienvenidos de nuevo a este rinconcito mágico donde la farándula turca y los corazones apasionados se entrelazan. ¡Qué alegría enorme tenerlos aquí una vez más! Soy su amiga incondicional y hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, secretos reveladores y confesiones que, créanme, los dejarán con el corazón a 1000 revoluciones por minuto. ¿Listos para desentrañar los misterios del amor, la conexión y la chispa que encendió la pantalla chica y cautivó a millones de personas en todo el mundo? Hoy el tema central de nuestro vídeo es redoble de tambores digitales. La relación, o mejor dicho, la conexión profunda e inolvidable, entre dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las telenovelas turcas, *** Can Yaman y Demet Özdemir ***. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a adentrarnos en los entresijos de esa relación que, para muchos de nosotros, trascendió la pantalla y se convirtió en algo muchísimo más especial y significativo. Y lo mejor de todo, con confesiones del mismísimo Can Yaman. ¿Intrigados? Absolutamente. Pero antes de que nos sumerjamos en los detalles jugosos, quiero hacerles una pequeña, pero importante, petición. Si son nuevos en este canal, o si les gusta el contenido que creamos con tanto cariño y dedicación, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ni un solo vídeo futuro, y podrán estar al tanto de todas las novedades, chismes, exclusivas y análisis profundos del apasionante mundo de las series turcas. Su apoyo es, y siempre será, muy valioso. Bien. Ahora sí, demos inicio al espectáculo. Todos, absolutamente todos, recordamos con cariño y nostalgia a Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador para nosotros, sus fieles seguidores, en español. Una serie que además de regalarnos escenas preciosas, una historia de amor cautivadora, paisajes de ensueño y una banda sonora que se quedó grabada en nuestra memoria, nos presentó a dos talentosos actores en la cúspide de su fama, Can Yaman y Demet Özdemir. Y como si fuera poco, nos demostró la magia que puede generarse cuando la química entre dos personas es innegable, palpable, como si el aire se cargara de electricidad cada vez que compartían una escena, cada mirada, cada roce. Era innegable. Y es que, amigos, la magia de la televisión, a veces, va mucho más allá del guión, las cámaras y la postproducción. A veces el destino se confabula para crear algo único, algo que trasciende la ficción y se instala en el corazón de millones. Desde el preciso instante en que la serie se estrenó, el público, nosotros, se enamoró perdidamente de ellos, de Sanem y Can. Sanem, la soñadora e ingeniosa, audaz y llena de vida, con un corazón enorme y una determinación inquebrantable. Y Can, el fotógrafo carismático, misterioso, con ese halo de rebeldía y un encanto que rompía corazones. Una combinación perfecta. Nos regalaron momentos inolvidables. Sus miradas cómplices, sus risas contagiosas, sus roces sutiles pero electrizantes, sus discusiones apasionadas. Todo. Absolutamente todo parecía indicar que la conexión entre ellos trascendía lo meramente profesional. Y aunque ambos negaron inicialmente cualquier tipo de romance fuera de la pantalla, las especulaciones no tardaron, ni un segundo, en surgir y volverse virales. La prensa turca, siempre atenta e inquisidora, perspicaz y experta en la farándula, con el olfato de un sabueso, comenzó a publicar fotos, a analizar cada gesto, a buscar pistas en sus redes sociales, a destapar detalles. Cada declaración, cada comentario, todo era analizado con lupa. Y para ser honestos, era muy difícil, casi imposible, no pensar que algo más estaba sucediendo. Había una complicidad, una conexión profunda que se sentía, que se percibía, que vibraba en el ambiente, traspasaba la pantalla y nos llegaba al corazón. Era un lenguaje no verbal que hablaba por sí solo. Los rumores de un romance entre Can y Demet se intensificaron, se propagaron como la pólvora, y aunque nunca hubo una confirmación oficial por parte de ellos, la situación era más que evidente. Los fans, nosotros, nos volcamos en las redes sociales, creando clubes de fans dedicados exclusivamente a ellos, editando vídeos con las escenas más románticas y memorables de la serie, escribiendo fanfics e incluso creando teorías sobre su posible relación. Y sobre todo esperando con el corazón en un puño, con la esperanza intacta, que su amor traspasara la ficción, que su historia se volviera realidad. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué hay de las confesiones del mismísimo Can Yaman? Bueno, amigos, aquí es donde la historia se pone aún más interesante, fascinante y reveladora. Con el tiempo y a través de entrevistas, declaraciones sutiles pero significativas, y algunos comentarios en redes sociales, Can ha dejado entrever, sin decirlo explícitamente, sin confirmar ni negar, la profundidad de sus sentimientos por Demet.
Ha hablado con mucho cuidado de la intensidad de la conexión que sentía, de la admiración que le profesaba tanto como persona como actriz, y de cómo esa relación influyó en su vida y en su carrera. En una entrevista, por ejemplo, Khan describió a Demet como una mujer maravillosa, una persona llena de energía, alegría y talento. Destacó su profesionalismo, su dedicación inquebrantable al trabajo, su capacidad para transformarse en cada papel, y su habilidad innata para hacer reír a todos, incluso en los momentos más difíciles. También habló de la complicidad que existía entre ellos, de cómo se entendían con solo una mirada, con una sonrisa, con una intuición casi telepática, y de cómo eso facilitaba su trabajo en el set, permitiéndoles crear escenas memorables y llenas de magia. Sus palabras, aunque cuidadosas, denotaban cariño y respeto. En otra ocasión, durante una entrevista, Khan fue preguntado directamente sobre la posibilidad de un romance con Demet, con un tono de intriga y expectación. Su respuesta fue ambigua, pero como siempre, reveladora. Dijo que la conexión entre ellos era especial, única, difícil de explicar con palabras, y que lo que vivieron juntos fue muy intenso, algo que atesorará siempre. No confirmó ni negó la relación, manteniendo su postura, pero dejó claro que Demet era y sigue siendo una persona importante en su vida, alguien que dejó una huella imborrable. ¿Pero qué significan estas declaraciones? ¿Son suficientes para confirmar un romance? Tal vez no de manera explícita, pero sin duda, revelan la profundidad de la relación entre ambos. Son palabras que nos hablan de un sentimiento genuino, de una admiración mutua, y de una conexión que para muchos trascendió la mera amistad y se convirtió en algo mucho más profundo. Nos dejan entrever que hubo algo más, un vínculo especial que fue más allá de las cámaras y los guiones. La forma en la que Khan habla de Demet, la forma en que la recuerda, la manera en que evoca los momentos compartidos, nos da una idea clara de la importancia que tuvo en su vida. Parece que Demet dejó una huella imborrable, grabada a fuego en el corazón de Khan. Y aunque la relación tal vez no prosperó de la manera que muchos esperábamos, de la manera que los fans soñábamos, es evidente que ambos compartieron momentos especiales, que se quisieron, que se apoyaron mutuamente y que crearon un vínculo que perdura en el tiempo, a pesar de la distancia y de las circunstancias. Y es que, amigos, el amor, en todas sus formas, es un misterio, un enigma, algo hermoso y a veces efímero. A veces el amor es intenso, fugaz, pero siempre inolvidable. A veces el amor se encuentra en el trabajo, en el set de grabación, y a veces, por diferentes motivos, no trasciende la ficción. A veces el destino con sus caprichos tiene otros planes. Lo importante, lo verdaderamente valioso, es atreverse a sentir, a vivir cada momento, a entregarse por completo, sin miedos ni reservas. Y al parecer, eso es precisamente lo que hicieron Khan y Demet, lo que nos demuestran con sus palabras y gestos. Además de las palabras cuidadosas pero reveladoras de Khan, hay otros detalles, pequeños pero significativos, que nos ayudan a comprender la magnitud de su conexión y a confirmar nuestras sospechas y anhelos. Por ejemplo, los gestos, las miradas cómplices, esas miradas que hablaban por sí solas, las fotos compartidas en redes sociales. Había algo que no se podía fingir, una química que saltaba a la vista. Hay una foto en particular que personalmente me encanta, que me llena de emoción. Khan y Demet abrazados, sonriendo de oreja a oreja, con una complicidad que traspasa la pantalla, que nos llega al corazón. Esa imagen, para mí, lo dice absolutamente todo. Refleja la felicidad, la conexión, la admiración, el cariño. Es un testimonio visual de lo que compartieron. También está, como un ejemplo más, la forma en que se han apoyado mutuamente a lo largo de sus exitosas carreras. Después de Erkencikus, ambos han seguido cosechando éxitos, demostrando su inmenso talento y su dedicación al trabajo. Khan con proyectos internacionales como Viola come il mare, donde volvió a conquistar a la audiencia, y Demet con series como Doğdu Uneb Kaderindir y Adnfara, que la consagraron como una de las actrices más talentosas y queridas de Turquía. Y aunque sus caminos se han separado profesionalmente, siempre han mostrado respeto y admiración mutua. Han demostrado que a pesar de todo, mantienen una relación cordial, basada en el cariño y el respeto. Es importante recordar, y no debemos olvidarlo, que al final del día, son seres humanos. Y como tales tienen derecho a su privacidad, a sus sentimientos, a sus decisiones. No debemos juzgar ni especular, ni exigir explicaciones. Lo que sí podemos, lo que sí debemos hacer, es apreciar la belleza de la conexión que compartieron, y alegrarnos por sus éxitos individuales. El amor, en todas sus formas y manifestaciones, es un regalo.
Y la historia de Can y Demet nos recuerda que a veces el amor puede surgir donde menos lo esperamos, en el set de una serie, en medio de la vorágine del trabajo y la fama. Que a veces la magia sucede en el set de grabación, que la chispa se enciende con una mirada, y que a veces las conexiones son tan fuertes que perduran en el recuerdo, en el corazón, a pesar de los obstáculos y de las circunstancias. Hemos llegado, lamentablemente, al final de este vídeo, pero antes de despedirnos, me gustaría resumir brevemente los puntos más importantes que hemos tratado, para que no quede ninguna duda. Hemos hablado de la química innegable e inigualable entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenzicus, de las especulaciones sobre un posible romance, de las confesiones de Can sobre la conexión que sentía por Demet, y de cómo esa relación ha impactado en sus vidas y en sus carreras. Hemos analizado cada detalle, cada gesto, cada palabra, buscando las pistas que nos revelaran la verdad. Espero de corazón que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante, revelador, y que les haya dejado con una sonrisa en el rostro y con el corazón latiendo con fuerza, recordándolos los momentos memorables de Pájaro Soñador. A mí personalmente me encanta hablar de estas historias de amor, de estas conexiones especiales que nos hacen creer en la magia, que nos hacen soñar, que nos llenan de esperanza. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios en la sección de abajo. ¿Qué opinan ustedes de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que hubo algo más que amistad? ¿Qué recuerdos, qué escenas, qué momentos de Erkenzicus atesoran en su corazón? Me encantaría leer sus opiniones. Sus comentarios son muy importantes. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad, para seguir compartiendo con ustedes las últimas novedades del mundo de las series turcas. No se lo pierdan. Muchas gracias por acompañarme en esta emocionante aventura. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y recuerden, la magia de las series turcas siempre está presente, esperando ser descubierta. Hasta la próxima, queridos amigos.